Unir fuerzas, y la oposición se ha unido, no solo se han unido los grupos que apoyaban Qatar y Turquía por un lado, y Arabia Saudita y los Emiratos por otro, sino que además no paran mientes en el hecho de que ahora esos grupos están haciendo alianza con el Frente al-Nusra, el representante local de Al-Qaeda, y solo este Frente Unido de opositores al régimen ha podido avanzar en la lucha civil contra Bashar al-Assad. Muy bien, ahora vamos a hablar de Mohamed Fahmy, que presentó una denuncia por negligencia contra Al Jazeera tras su encarcelamiento en Egipto. El periodista exige una indemnización de $100 millones por los perjuicios sufridos. Uno de los 3 hombres de prensa que fueran detenidos en 2013 en Egipto, acusado de apoyar a los hermanos musulmanes, anunció que reclamará a la cadena de televisión Al Jazeera $100 millones por los perjuicios sufridos. El periodista canadiense-egipcio Mohamed Fahmy reclama $100 millones por daños sufridos durante su detención y condena. Así lo informó su abogada, Joanna Gislason. Las autoridades egipcias detuvieron a Fahmy, al australiano Peter Gresti y al egipcio Baher Mohamed a finales de 2013 en El Cairo, acusados de haber falsificado informaciones para apoyar a los hermanos musulmanes del antiguo presidente islamita Mohamed Morsi, derrocado por el ejército en julio de 2013. Fahmy manifestó en rueda de prensa en El Cairo que inició el 5 de mayo un proceso contra Al Jazeera en Canadá por negligencia, y señaló además que la cadena catarí apoyó a los hermanos musulmanes sin tener en cuenta la seguridad de sus periodistas en Egipto. El régimen del presidente Abdel Fattah al-Sisi, ex jefe del ejército que depuso a Morsi, reprocha a Qatar y a Al Jazeera, que cubrió ampliamente las protestas, su apoyo a los islamistas. Fahmy está en libertad bajo fianza tras haber pasado más de 400 días preso y haber sido condenado junto a Gresti a 7 años de prisión, aunque en enero una corte anuló el proceso por falta de pruebas. El periodista renunció a su nacionalidad egipcia, quedándose solo con la canadiense, con la esperanza de aprovechar un decreto presidencial que permite expulsar extranjeros perseguidos por la justicia. Bien, y los máximos líderes alemanes se han reunido con el presidente israelí Reuven Rivlin, que llegó a Berlín para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Alemania e Israel cumplen medio siglo de relaciones diplomáticas y la canciller Angela Merkel ha recibido al presidente Reuven Rivlin para unas conversaciones privadas antes de una ceremonia en la sala de la Filarmónica de Berlín. Rivlin también se reunió con el presidente alemán Joachim Gauck, con quien trató temas como la formación del nuevo gobierno israelí y el conflicto con Palestina. Aún creemos que una solución de 2 estados puede contribuir a que acabe el conflicto, pero por supuesto también tenemos en cuenta las reservas de Israel. El presidente israelí además llegó hasta el andén 17 de la estación berlinesa de Grunewald, de donde salían judíos hacia los campos de concentración. Desde ahí advirtió sobre los peligros del antisemitismo. La lucha contra el racismo, el antisemitismo y el fundamentalismo nos exige estar alerta y actuar con determinación. La democracia sola no nos hace inmunes al nacionalismo o al fascismo. Por su parte, la ministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen fue recibida por su homólogo israelí Moshe Yaalon en Tel Aviv durante una visita oficial de Estado. Este martes, von der Leyen se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén para tratar las preocupaciones de Israel sobre el acuerdo nuclear con Irán. He hablado con mi colega Yalon sobre Lausanne y el tratado que surgirá. Todavía hay solo un marco y es importante para nosotros escuchar con precisión las preocupaciones y sugerencias de Israel cuando los detalles se están negociando. Al respecto, el primer ministro israelí señaló que espera un mejor trato propuesto en Lausanne. Creo que esto es importante para nuestro futuro común y nuestra seguridad. Durante esta visita se concretó la compra israelí de 4 buques corbetas de misiles alemanes para proteger las plataformas de gas del Mediterráneo. Ahora del primer ministro británico, que ha dicho que si se puede, adelantará al próximo año el referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea.
Tras su sorpresiva victoria en las elecciones en el Reino Unido, el político conservador no pierde el tiempo. El primer ministro británico David Cameron ha iniciado su segundo mandato dispuesto a ultimar los planes para llevar a cabo el referéndum sobre la continuidad en la Unión Europea, una de las principales promesas de su campaña electoral y exigencia de su agrupación política. La presión de los euroescépticos y la reticencia de Europa han hecho que Cameron le dé tal prioridad a este plebiscito, al punto de querer adelantarlo para el 2016, es decir, mucho antes de la fecha fijada para el 2017, de modo que se acorte la incertidumbre y daño económico que crea el mero hecho de anunciar la misma, además de no querer interferir en las elecciones de Francia y Alemania. El anuncio oficial se producirá este 27 de mayo en el tradicional discurso de la reina o incluso antes. Por otro lado, el primer ministro conservador está recibiendo también las presiones de la patronal británica, que ha advertido del riesgo que supondrían 2 años de incertidumbre. El tema del referéndum, vamos a ver pues cómo sale, de repente puede salir en contra de él, lo de David Cameron. ¿Tú cómo ves el tema? Bueno, comentábamos en este programa que cuando se decía que el candidato laborista Ed Miliband representaba un nivel de incertidumbre en materia de política económica que no existía en caso de ser reelegido Cameron, eso era cierto respecto a política fiscal y monetaria, porque ya se le había visto actuar durante 5 años. Pero en temas de política económica exterior, como relaciones económicas con la Unión Europea, Cameron representaba una mayor fuente de incertidumbre que los laboristas, porque los laboristas no llamaban a realizar un referendo sobre la permanencia de la Unión Europea. Y el tema es que Cameron dice, yo cambiaría los términos de la relación con la Unión Europea para que Gran Bretaña permanezca dentro de la Unión. El tema es que eso depende de una negociación entre ambas partes. Tú no vas a decidir unilateralmente qué aspectos de tratados internacionales que has firmado se modifican y cuáles permanecen. Tus socios europeos podrían no estar de acuerdo contigo y eso ha generado incertidumbre entre empresarios británicos que le exigen adelantar el referendo para saber a qué atenerse lo antes posible. Pero, ¿cómo va, por ejemplo, la situación de Escocia? Escocia no quiere salir de la Unión Europea. No, en ese sentido, para quienes quieren quedarse dentro de la Unión Europea en Gran Bretaña, es bueno que Escocia siga siendo parte de la Unión Europea, porque si bien Escocia es una proporción pequeña o representa una proporción pequeña del total de electores, muy probablemente entre 80 y 90% de los electores en Escocia voten a favor de permanecer en la Unión Europea. Muy bien, nosotros ahora, Farid, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con lamentablemente un nuevo terremoto en Nepal. Volvemos con todos los detalles.